Bien, pues comenzamos el punto 4, la molécula de ARN, y vamos a hacer después una comparativa entre las diferencias más importantes entre la molécula de ADN y de ARN. Bien, el ácido ribonucleico, el ARN. Como ya vimos en el punto 2, el ARN es un ácido nucleico que está formado por una cadena de ribonucleótidos. Es decir, en su molécula se encuentra el azúcar ribosa, que es aquel que tenía en el carbono 2', no le faltaba el oxígeno como le faltaba al azúcar desoxirribosa. Bien, las principales características del ARN son las siguientes. En primer lugar, que esta es una molécula formada por una sola cadena, aunque en algunos casos puede tener zonas de apareamiento. Es decir, realmente la molécula de ARN es un auténtico contorsionista molecular. El hecho de que en la cadena lineal pueda tener algunas zonas apareadas no quiere decir que tenga una estructura globalmente la molécula de doble hélice. El azúcar que se encuentra en la molécula de ARN es la ribosa, es decir, tiene un grupo hidroxilo en el carbono 2'. Y en cuanto a la base nitrogenada, pues no existe la timina, que está sustituida por la base uracilo. Se empareja con la adenina y también con la guanina cuando se pliega, es decir, en los momentos en los que la molécula de ARN se contorsiona y se aparea, pues el uracilo es capaz de aparearse, además de con la adenina, con la guanina. Bien, pues hay varios tipos de ARN que tienen todos la misma composición química, pero la diferencia fundamental entre ellos radica en su estructura y sobre todo en su función. Nosotros vamos a ver los tres más importantes y el primero que vamos a ver es el ARN mensajero. Bien, el ARN mensajero, como veis en la imagen, tiene una estructura lineal, excepto en algunas zonas donde se puede plegar, y su función principal es copiar la información genética de la molécula de ADN y llevarla a los ribosomas, que es el lugar donde se va a realizar el proceso de traducción o síntesis proteica. Es decir, hay que tener en cuenta que la molécula de ADN pues hay que preservarla y que para ello, por ejemplo, en células eucariotas se encuentra mayoritariamente en el interior del núcleo, como sabéis, y para utilizar la información que radica en el ADN, pues lo que se hace son, digámoslo, fotocopias, es decir, copias de pequeños fragmentos de la molécula formando lo que se denomina un ARN mensajero, y ese llevará el mensaje para poderlo traducir. Bien, otro tipo de ARN son los ARN ribosómicos. Ahí lo veis en la imagen. Es el más abundante y, al igual que el ARN transferente, puede presentar zonas donde el plegamiento dé lugar a una estructura en doble hélice. Esto no quiere decir que el ARN ribosómico tenga una estructura en doble hélice, sino que en aquellas zonas donde se aparea sí las puede formar. Bueno, los ARN ribosómicos forman los ribosomas. Como sabéis, los ribosomas eran un orgánulo presente en todas las células, tanto procariotas como eucariotas, y que tenían como función principal la síntesis de proteínas. Estaban formados por ARN ribosómico, que se suele formar en el nucleolo, y por hasta 70 proteínas distintas. Bien, por último, el ARN transferente. Ahí veis la imagen de un ARN transferente típico, de una forma muy característica, una forma de trébol, y hay unos 50 tipos distintos de ARN transferente. Todos tienen como función actuar como portadores de los aminoácidos. Son los que se encargan de llevar un aminoácido específico, hasta los ribosomas para formar las proteínas. Bien, por último, como hemos dicho en este punto, vamos a ver las diferencias más importantes entre la molécula de ADN y la molécula de ARN. En primer lugar, atendiendo a su composición química, pues en la molécula de ADN nos encontramos con el azúcar desoxirribosa, mientras que en la molécula de ARN el azúcar es la ribosa. Las bases nitrogenadas en la molécula de ADN es adenina, timina, citosina y guanina,
Sin embargo, en la molécula de ARN no existe timina, que es sustituida por el uracilo. En cuanto a su estructura, pues la molécula de ADN presenta una estructura de doble hélice, una doble cadena, excepto en algunos virus, y la molécula de ARN está formada por una sola cadena, excepto también en algunos virus. La configuración es de doble hélice, la que hemos visto en el punto anterior, mientras que en la molécula de ARN no existe una configuración definida, si exceptuamos en los casos de los ARN transferentes, que sí tienen una estructura muy clásica, la estructura en ese trébol de 4 hojas que hemos visto anteriormente. En cuanto a la localización, las células procariotas se encuentran en el citoplasma, la molécula de ADN, mientras que en las células procariotas los ARN también se encuentran en el citoplasma. En las células eucariotas, el ADN se encuentra mayoritariamente en el núcleo, aunque como sabéis también se encuentra en las mitocondrias y en los cloroplastos. El ARN se encuentra mayoritariamente en el citoplasma de las células eucariotas, aunque hay que tener en cuenta que podemos encontrar moléculas de ARN en el núcleo, ya que es el lugar donde se fabrica, donde se sintetiza, pero posteriormente todas estas moléculas se desplazan al citoplasma. En cuanto a su función, pues bien, la molécula de ADN contiene la información genética del organismo, mientras que las moléculas de ARN pues tienen una función muy diversa. El ARN mensajero hemos visto que transporta la información al citoplasma, el ARN ribosómico forma los ribosomas, mientras que los ARN transferentes transportan aminoácidos. Y esas son las principales diferencias entre las dos moléculas. Bien, pues